Seguro que habrán visto en su vida muchos letreros con el nombre de un pueblo, pero seguro que ninguno como este, porque podemos decir que cuanto menos Cristina es original. Hola, muy buenas tardes, Alba. Pues sí que es original, porque aunque vemos que es una piedra que sí podríamos encontrar en muchos sitios, como pueden ver ustedes, esta piedra tiene algo añadido y en este caso es un reloj digital que ahora mismo nos marca la hora y la temperatura, Alba. No miente, 8 grados de temperatura tenemos en estos momentos ahora en Anento, fresquito, frío. Yo creo que hace frío, incluso las personas que te voy a presentar estamos así acurrucados. De hecho, es una de las temperaturas más bajas que hay en Aragón en estos momentos, así que, como decimos, frío. Es una pena porque ahí también pone el nombre del pueblo, pero bueno, se ha estropeado, que es algo que pasa con los relojes, aunque ya decimos que ahí pone Anento. Y además, decíamos original, pero es un reloj con historia, porque esa piedra no es cualquier piedra, ¿verdad, alcalde? No, es una piedra que nos salió en las obras que teníamos en el frontón. La verdad es que no sabíamos qué hacer con ella porque era muy grande y bueno, decidimos de ponerla por sus características y ponerle algo que saludara a la gente que viene del pueblo. Hombre, la saluda, ¿no? Dice sí, la hora, dice la temperatura, sí, dice el nombre del pueblo. ¿Le gustó a todo el mundo? Porque es como poco original, ¿no? Sí, no, la verdad es que le ha gustado a la mayoría. De hecho, yo sé que algún pueblo por ahí lo ha intentado imitar, pero bueno, no sé cómo les habrá ido. Bueno, además da la bienvenida a la gente al pueblo, ya que estamos aquí en Anento, queremos dar una buena noticia. Es un pueblo donde, fíjense, que en algún momento llegó a vivir solo una persona, él, el alcalde. Sí. Y ahora no, ahora hay mucha gente, además hay gente joven, hay niños, y eso siempre es una alegría decirlo, alcalde, ¿no? En los pueblos pequeños. Sí, la verdad es que, por ejemplo, este pueblo que está en la comarca del Campo de Aroca, con la situación en la que se encuentra, no ha sido muy fácil el llegar a la situación en la que estamos, de que el pueblo poco a poco pues haya salido adelante. Pero bueno, el ayuntamiento ha hecho lo suyo, pero también los vecinos han puesto de su parte para que esto sea una realidad. Bueno, vecinos que les voy a presentar a algunos. Les comentaba antes, te comentaba Alba, que me decía mi compañera que hacía fresquito. Yo digo que hace frío. Felisa, que estamos aquí, mira, Felisa, ya bien abrigada, sí. 8 grados, bien abrigada hay que ir ya, ¿no? Así es. Felisa lleva muchos años viviendo en Anento y nos decía, fíjate qué buen piropo para un pueblo, Alba, que no tiene nada que ver con cómo se lo encontró usted, ahora mucho mejor. No había ni agua y prácticamente casi ni luz y no había casi nadie y este pueblo desde luego ahora es irreconocible en todos los sentidos. Tenemos tienda, tenemos restaurante y tenemos de todo. Bueno, y les voy a presentar a una señora que se llama Esperanza, que ella no es la que está a cargo de la oficina de turismo, pero yo le decía que debería ser ella, porque en 5 minutos que he llegado me ha contado todo sobre el pueblo. Son buenas anfitrionas. Pues hija, porque tenemos un pueblo muy bonito. Ahí lo vemos detrás de usted, bien bonito. Que sepa todo el mundo que estamos aquí y que vea el paisaje y todo que tenemos. Tenemos el agua llueve, la casa de turismo, las casas de turismo rural, o sea que ahí estamos viendo, fíjense, ahí están todas esas personas de las más mayores del pueblo. ¿Cuál es la forma para conseguir repoblar un pueblo, alcalde? Porque sabe que la despoblación es ese enemigo de los sitios pequeños. ¿Cuál es la fórmula para conseguir que la gente venga? Pues trabajar mucho, ser conscientes de la realidad, mirar la fórmula para poder sacarlo adelante. Conseguimos de que se montara una empresa y poco a poco la gente también ha puesto su parte, ¿no? Ahora, hoy en día tenemos 3 casas de turismo rural, tenemos un albergue, la oficina de turismo, como ha dicho Esperanza, el restaurante, una tienda de multiservicios. No es que sea todo muy rentable, pero al pueblo le va dando vida y hay personas pues que ya viven de ello, ¿no? Bueno, estamos hablando de que hace fresquito. Les voy a pedir que sean un poco adivinos, o no sé si lo han visto, o que como personas que conocen el pueblo nos lo digan. Está haciendo frío, Esperanza, pero va a hacer más esta noche. ¿A cuánto creen que vamos a estar? Pues sí, más frío sí que estaremos. Hemos estado a menos 3 grados esta noche. ¿Me dice que va a hacer más? Sí, más frío sí, porque hoy el tiempo ya lo requiere. Bueno, pues nos lo dice Esperanza, que es una experta en Anento. Va a hacer frío, pero bueno, nosotros ya nos han dicho todo lo bonito que tiene este pueblo, así que oye, les animamos a que vengan a conocerlo. Hay que ir a conocer Anento, claro que sí, Cristina. Volveremos más tarde para cocinar, para descubrir uno de los platos tradicionales de esta localidad. Gracias. Y nosotros mientras seguimos con más historias. Esta mañana la policía ha desalojado un colegio en el barrio de Torrero, en Zaragoza. Algunos vecinos han bajado de sus casas para mostrar el apoyo a este colectivo. Hace un mes la policía se trasladó hasta aquí para desalojar a los ocupas, pero la orden judicial no llegó. Hoy a las 7 de la madrugada ha comenzado el desalojo.